Hola, mi nombre es Dayana Ortiz. Bueno, el día de hoy junto con mis compañeras actualmente somos de la Universidad de Investigación y Desarrollo UDI. Actualmente estamos en quinto semestre de la carrera de psicología y pues mi grupo está conformado por Esther Rincón, Juliana Quintero, Marcela Gualdrón, Charit Lozano y Laura González. Les vamos a explicar el Staxi. Bueno, vamos a tener una edición de temas en el cual se va a hablar de la ficha técnica, rasgo y estado de la ira, la expresión y el control de la ira, las escalas y subescalas, cómo se aplica la prueba, cómo se corrige y cómo se interpreta. Bueno, les voy a hablar sobre la ficha técnica. Bueno, el nombre original de esta prueba es Inventario de Expresión de Ira, Estado, Rasgo. Pues el autor de esta prueba fue Charles Spielberg. Em, bueno, la prueba se administra o se diligencia de forma individual o colectiva. La duración de esta es de 10 a 15 minutos. A las personas que se le puede aplicar esta prueba son adolescentes y adultos y su tipificación son diversas muestras españolas. Esta prueba consta de 49 ítems, los cuales se dividen en tres. Hola, entonces ahora yo les voy a hablar sobre el estado y rasgo de la ira. Entendemos como estado de rasgo de ira que se representa por medio de la letra E, que es una condición emocional psicobiológica que es caracterizada por los sentimientos subjetivos que se pueden variar hasta un enfado moderado y un enfado intenso. Después tenemos el rasgo de ira, que es por medio de la letra R, que son indiferencias individuales que tiene la persona al percibir situaciones frustrantes y asimismo responder ante ellas. Después tenemos la expresión y control de la ira, que es por medio de la expresión externa de la ira, que se manifiesta la ira hacia otras personas u objetos. La expresión interna de la ira, que hace referencia a cuando el sujeto reprime los sentimientos de la ira. El control externo de la ira, que son los sentimientos de enfado, evitando su manifestación ante personas u objetos. Y el control interno de la ira, que es el control de los sentimientos mediante el sosiego y la moderación de situaciones enojosas. Muy bien, ahora vamos a hablar de la expresión y el control de la ira. La prueba de Staxi 2 mide expresión y control mediante 4 componentes principales. El primero de ellos es la expresión externa de la ira. Esta hace referencia a manifestar los sentimientos de ira con actos físicos hacia objetos o personas. Luego tenemos la expresión interna de la ira. Esta hace referencia a reprimir los sentimientos de ira o enviarlos hacia el interior. Luego de eso tenemos el control externo de ira. Esta hace referencia a controlar nuestros sentimientos de ira para no expresarlos de manera física hacia objetos o personas. Y finalmente tenemos la expresión interna de ira, que hace referencia a moderar estos sentimientos de ira mediante el sosiego en estas situaciones que nos causen enojo. Por otro lado tenemos las escalas y subescalas. La prueba de Staxi 2 en su versión española, que es la que estamos manejando en este momento, consta de 49 ítems, que se divide en 6 escalas, 5 subescalas y un índice de la expresión de la ira. La primera escala con la que nos vamos a encontrar va a ser el estado de ira, que se encarga de medir la intensidad de los sentimientos de ira en el estado emocional. Esta consta de 3 subescalas, las cuales son sentimiento, expresión verbal y expresión física. Luego nos vamos a encontrar con la escala de rasgo de ira. Esta consta de 10 ítems y se divide en 2 subescalas, que son temperamento de ira y reacción de ira. Luego nos vamos a encontrar con unas escalas de las que ya hemos venido hablando, que son expresión externa, expresión interna, control externo y control interno de la ira. Cada una de estas consta de 6 ítems para un total de 24. El resultado de estos 24 ítems, con ellos se va a hacer una operación matemática que nos va a llevar a sacar el índice de la expresión de la ira. Para la aplicación de la prueba necesitaremos las siguientes cosas. Como primero tenemos que tener un lapicero con lo que va a diligenciar la persona el formulario. También debe ser un lugar tranquilo y silencioso. La aplicación dura 10 a 15 minutos y tendremos que imprimir el formato. En este caso, en un primer momento, la persona va a llenar con sus datos personales. Además de esto, se divide en 3 partes la aplicación. Es importante aclarar aquí
que se le debe explicar a la persona parte por parte. A lo que me refiero es que no es recomendado que se lo expliquemos de manera de corrido la primera, la segunda y la tercera parte, sino explicarle una parte, que la persona rellene el formulario, y explicarle la segunda parte, que la persona conteste, y así también con la tercera, para que no haya errores o que la persona pues se le olvide cómo debía de contestar. Ante esto, pues en la primera parte es cómo me siento en este momento, la segunda parte es cómo me siento normalmente, y la tercera parte es cómo reacciono yo ante las situaciones que me generan enfado o esfuerzo. Una vez terminada la aplicación, pasamos a la corrección. Hay una hoja de corrección en el mismo manual. ¿Qué es lo que vamos a hacer? La persona marcó de acuerdo a cada ítem A, B, C, D. Pero en la hoja de corrección lo que nos trae son números, 1, 2, 3, 4. Y lo que vamos a hacer es pasar la casilla que marcó la persona. 1 equivale a A, 2 equivale a B, 3 equivale a C y 4 equivale a D. Eso lo vamos a pasar pues en cada una de las tres partes. Luego, en cada una de esas tres partes que vamos a hacer luego, vamos a pasar este número que equivale, vamos a pasarlo al recuadro que tenemos enfrente. Esos recuadros que tenemos enfrente lo que hacen es agrupar los factores de acuerdo pues a cada uno de los ítems. Por ejemplo, el ítem 1, 2 y 3 equivalen al factor de sentimientos, y así por cada uno de los tres factores que encabezan al ira-estado. Una vez que pasamos las puntuaciones a los recuadros, lo que hacemos es sumarlos en forma vertical. Esto para sacar el puntaje total pues, de cada uno de los factores, y luego lo sumamos las tres puntuaciones para sacar la puntuación directa total e estado. Luego pasamos a la parte 2, que es exactamente lo mismo que la parte 1. Pasamos la casilla, que equivale a un número. Ese número lo pasamos al recuadro de enfrente, sumamos en forma vertical cada uno de los factores y sumamos estos dos factores para sacar el puntaje directo total de rasgo. Y en la parte 3 hacemos exactamente lo mismo, a excepción de que al final no vamos a sumar los factores en total, sino solamente sumamos los factores, cada uno de los factores, no sumamos los factores en general. ¿Por qué? ¿Ese con qué motivo? Luego tenemos el cuadro de resumen de puntuaciones, que es todas las puntuaciones que acabamos de sacar las pasamos acá. Y en las últimas 4 tenemos las puntuaciones que no se sumaron en general. Eso con el fin de sacarle la expresión de ira. Esa expresión de ira se saca a través de esa fórmula que vemos en pantalla. Lo que hacemos es coger estas puntuaciones directas que sacamos y pasarlas acá y operar. Una vez terminamos esto, tenemos que buscar los baremos correspondientes a la persona. En nuestro caso es una mujer, está estudiando en la universidad y tiene más de 20 años. Entonces lo ubicamos el baremos que mejor le corresponde a ella. Luego en los baremos tenemos dos cuadritos, un cuadro pequeño y un cuadro grande. En el cuadro pequeño es la ira-estado. En esta ira-estado vamos a buscar el rango que la persona marcó. En nuestro caso, como vemos en el cuadrito pequeño, de acuerdo a la puntuación directa, el sentir nos va en nulo, nulo, nulo. O sea, la persona cuando estaba practicando, estaba resolviendo la encuesta, no presentaba ira. Luego pasamos a la gráfica. Esta gráfica la trae la misma hoja de correcciones, y para hacerlo más rápido lo que hacemos es pasar las puntuaciones directas como vemos en la parte de abajo, las mismas que tenemos en el cuadro de resumen, y buscamos el sentir en la tabla de baremos correspondiente a la persona que estamos encuestando. Luego pasamos a graficar. ¿Cómo se hace esta gráfica? Ubicamos el sentir en la gráfica. Por ejemplo, el primero de rasgo de ira nos dio un sentil de 60. Entonces ubicamos el 60 en la gráfica, y así con cada uno de estos. La gráfica pues se divide en dos partes. Vemos que una línea por la mitad que lo separa, ya que a la izquierda tenemos el rasgo de ira, y a la derecha tenemos la expresión de ira. Pero todo esto, ¿qué significa? Ya mi compañera adelante les explicará. Ok, ya continuando con el apartado de interpretación, el mismo manual nos da la interpretación de cada escala y subescala, pero solamente en puntuaciones altas. Entonces, cuando el participante saca puntuaciones bajas o en la media, lo que se hace es que se coge de base la que nos da el manual y se modifica dependiendo de lo que se quiera pues explicar. Para que esto se entienda un poco mejor, voy a seguir con el ejemplo que hemos estado mostrando en todo el video. Les voy a mostrar cómo nosotros hicimos la interpretación de nuestro participante. En el estado de la ira, sentimientos de la ira y expresión verbal de la ira, el participante estuvo en el cuadrito todo nulo. Entonces, lo que vamos a poner en
estado de la ira es que el participante a la hora de pues presentar la prueba no manifestaba sentimientos relativamente intensos de ira. En sentimientos de la ira ponemos que el participante pues no manifestaba sentimientos relativamente intensos de emociones como la ira, el enfado y la furia. Y en la expresión verbal de la ira pondríamos que la persona no tiende a expresar su ira verbalmente, ni con alguien en específico, pues, ni de manera general. Bueno, ya continuando todavía porque estamos en estado, tenemos la expresión física de la ira. En la expresión física de la ira también sacó nulo en el cuadrito el participante, entonces se pondría que la persona tampoco tiende a expresar de manera intensa su ira físicamente, es decir, ni contra alguien ni contra algún objeto. Y ya pasando al apartado de rasgo, tendremos que la persona sacó un percentil de 60, entonces se podría decir que dependiendo de las situaciones la persona puede llegar, como puede que no, a experimentar sentimientos de ira y a pensar que es tratada como indebidamente por los demás. En el apartado de temperamento de la ira sacó un percentil de 65, lo cual nos quiere decir que pues dependiendo de las situaciones la persona puede llegar como a ser irritable y a expresar sus sentimientos de ira ante cualquier provocación, no importa si es pequeña o grande, y además de que esta provocación lo puede volver una persona impulsiva y sin control, pero no necesariamente violenta. Continuando con el rasgo de la ira, tenemos ahora la reacción de la ira. En este caso, básicamente sacó un percentil de 50, entonces nos va a decir que la persona, dependiendo de las situaciones, puede llegar a ser sensible ante las críticas y ante la evaluación negativa por parte de los demás, lo que le puede generar los sentimientos de ira. Y ya ahora con la expresión de la ira tenemos la expresión externa de la ira. En este sacó un percentil de 45, lo cual nos quiere decir que básicamente dependiendo de las situaciones la persona puede llegar como a manifestar su ira con conductas agresivas dirigidas al entorno o a otras personas. En la expresión interna de la ira tenemos el percentil 55, lo cual nos quiere decir que la persona, dependiendo de las situaciones, puede llegar a experimentar intensos sentimientos de ira, pero que tiende más como a suprimirlos, como a guardárselos, por así decirlo, que a expresarlos física o verbalmente. Y en control externo de la ira tenemos un percentil de 15, lo cual nos va a decir que básicamente con frecuencia la persona, por así decirlo, no suele gastar gran cantidad de energía en prever y prevenir la experiencia y expresión externa de la ira, es decir, la persona, por así decirlo, no controla la situación para que no le dé ira, sino simplemente deja que eso ocurra. Y ya para finalizar estos dos apartados tenemos el control interno de la ira, que tenemos un percentil de 90, el cual nos quiere decir todo lo contrario al anterior. Es decir, la persona, digamos que con frecuencia suele emplear bastante energía para poder calmar y reducir su ira tan pronto como sea posible. Es decir, cuando le da ira ya suele como guardársela, como cohibirse de sentir esa ira y de poder expresarla. Y por último, en el índice de expresión de la ira tenemos el percentil 45, que básicamente nos dice que dependiendo de las situaciones la persona puede llegar a experimentar intensos sentimientos de ira que pueden ser suprimidos o expresados con conductas agresivas, aunque en este caso podemos darnos cuenta que la persona tiende más como a suprimirlo, como a guardárselos, como a cohibirse. Y ya, eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por prestar atención al video. Si tienen alguna duda, no duden en dejarla en los comentarios, darle like, y gracias por estar pendientes al canal y en los videos.